Muy buenos días, familia querida, bendiciones, un abrazo para todos ustedes, un abrazo saludable, un abrazo lleno de amor y de gratitud. Bendiciones a cada uno de ustedes. En esta mañana estamos ya hoy en nuestro día de ayuno y oración a mitad de semana de labores y hacemos la pausa de oración. Agradezco a mi compañera Idia Nieves, quienes nos dirigen y nos conduce cada miércoles en esta pausa de oración, orando y ayunando por cada una de sus necesidades, de sus situaciones. Y agradezco al Dios, porque definitivamente que aquí todos hemos llevado de alguna manera alguna parte de alguna prueba. Otros han llevado más de una. Sin embargo, hemos visto cómo que en el momento preciso de la prueba sentimos que se nos queman los pies. Y cuando vemos cómo la familia se une en oración, en ayuno, en intercesión, levantando manos, corazones, oraciones, ayunos, vamos viendo cómo Dios va despejando esas cargas y nos va llevando hacia ese propósito divino que Él siempre tiene con cada situación. Así que agradezco a Dios por todos ustedes. Un abrazo, bendiciones, familia. Esperamos que nuestra querida Noribet, que ayer estaba abordando a las 9 de la noche, estaba tomando un avión para España. Esperamos que el Señor les haya acompañado. Un abrazo para ellos allá. Ya iba a tratar de conectarse cuando llegara con nosotros. Confiamos en Dios de que el viaje haya sido bajo la protección de las alas del Todopoderoso y que la misión que los ha llevado allá, que es una misión muy triste, ¿verdad?, por el fallecimiento de su suegro, sea cumplida a cabalidad y ellos puedan llevar ese consuelo, esa esperanza a su familia, ese consuelo que solamente Dios da en estos momentos de pérdida. Y también por todas las peticiones de ustedes. Ayer tengo una amiguita que es parte de nuestro ministerio, no voy a compartir, ¿verdad?, su nombre, pues ella quiere una petición especial por su hija. Ha tenido unas secuelas muy grandes, terribles, de salud, después de haber pues pasado por lo del COVID y algunas cosas, ¿verdad?, que se añaden. Ha sido diagnosticada, así que ella me pide oración. Yo conservaré el nombre de ella y de su hija, pero por favor, ¿ok?, vamos a pedir oración especial por ella, su hijita también. Así que yo lo entiendo, porque mi hija, pues ustedes saben que ha sido una ocasión, una razón de muchas oraciones de parte de ustedes, de parte nuestra. Y yo me pongo en los zapatos de ella, entiendo perfectamente su situación por la que está pasando con su hija. Así que yo, como le digo a todo el mundo, mire, eche sus hijos a sus espaldas y lléveselos al Señor. A los hijos nosotros los llevamos al Señor, y cuando los llevamos al Señor, mira, los pillamos con las rodillas. Y agradezco a Dios muchísimo por ayer en el estudio. Fue un poquito el que le tuvieron que hacer a mi hija, pues ella entró en un proceso de mucha tensión, de claustrofobia. La tuvimos que sacar de la máquina. Y yo digo que el Señor todo obra para bien. Tuve que estar al lado de ella, tomándole su mano, y el estudio duró 45 minutos. Y estuve 45 minutos cantándole al Señor. Yo pienso que el muchacho del estudio habrá dicho, bueno, aquí me tocaron dos locas. Hoy en la mañana tempranito, porque pues todo lo que se habla en esos cuartos se escucha al otro lado. Y yo estuve 45 minutos cantando, alabando al Señor para que mi hija pudiera tranquilizarse. Así que después, cuando salimos de allí, mi hija me dijo, mami, no sabía que ibas a terminar haciendo un concierto hoy en este lugar. Y yo dije, bueno, pues los propósitos de Dios son otros. A veces el Señor nos lleva para que alguien, ¿verdad?, alguien crea. Así que me tocó orar en ese lugar y me tocó cantar, dar un mini concierto por 45 minutos. Alabado sea el Señor sabe todas las cosas. Y esperamos que todas las cosas salgan bien. Lamentablemente a veces
sea uno o sea un familiar que amamos, pasa por circunstancias difíciles, pero yo sé, mire, yo tengo la convicción de que no hay una cosa difícil por la que pase un hijo de Dios que no traiga un propósito de bendición, pero mire, en grande escala. Entre más grande sea la prueba, más grande será la bendición y la luz y la gloria que vamos a ver. Así que yo he creído eso, yo he creído firmemente en eso. Y a Dios nada le toma por sorpresa. A nosotros las noticias nos toman por sorpresa, pero no a Dios. Dios ha estado observando a la distancia de una pulgada de nosotros. Esa es la distancia. A la distancia de una pulgada de nosotros. El Señor ha estado observando las cosas que nos van a ocurrir. Y Él ya ha preparado camino de bendición. Así que no importa por la situación, aun cuando la mía ha sido también muy difícil, y para mí jamás que lo ha tenido que vivir. Sin embargo, yo digo que las oraciones hacen un efecto de paz y reconocimiento increíble. Aunque el enfermo no levante en el momento. Y es que Dios sabe el momento en que va a levantar un enfermo. El cambio, la transformación y el milagro no comienzan en lo físico. La transformación comienza en lo espiritual. ¿Cuánto acerca esta prueba a la persona a Dios? Y yo digo que ahí yo veo el milagro mayor. Es decir, no que la persona solamente se levante, camine, hable, vuelva a tener su trabajo o regrese sus movimientos normales a su cuerpo. No, el milagro no lo busco ahí. Ese milagro es mucho más fácil. El milagro de recibir la sanidad física es más fácil. Es más, y a veces se le acredita a los medicamentos, a los tesis, a los mejunjes, se le acredita a los médicos, a los tratamientos, a la vacuna. Pero la transformación espiritual de la persona, la sanidad espiritual de la persona, eso no se lo pueden atribuir a ningún medicamento ni a ningún médico. O sea, el crecimiento espiritual que recibe una persona en medio de una crisis de enfermedad o de pérdida o de cualquier otra situación, eso ya no se le puede acreditar a nadie. Por eso Jesús siempre antes de sanar a un enfermo decía, tus pecados te son perdonados. Dios siempre traía la sanidad espiritual previa a la sanidad física. Y como le digo a Dios, Señor, quiero la sanidad no solamente de mi hija, quiero la sanidad de todos ustedes. Quiero la sanidad de los cuerpos de sus hijos, de los cuerpos de ustedes, de sus familiares, de sus esposos, de sus padres, de sus hermanos. De todas las personas por las que pedimos oración por diferentes condiciones de salud. No todo es COVID. Es decir, son muchas otras condiciones. Pero mi oración principal es, Señor, que esta situación le acerque a ti, le quite las vendas de los ojos, te permita ver su gloria o produzca una transformación del alma. Y esto yo creo que es más importante que lo otro. ¿Sabe que la gente puede recobrar la salud y volver a tener la misma y repetir los mismos errores que lo llevaron a esa enfermedad? Lo vuelven a cometer. Si nosotros no vivimos una transformación de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro espíritu, volvemos con la salud que Dios nos dé, volvemos a cometer los mismos errores para recibir las mismas consecuencias. Por eso es que en medio de la crisis Dios necesita transformar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida espiritual y darnos a nosotros una noción de que nosotros tenemos que hacer cambios radicales, no cambiecitos, no medianos cambios, cambios radicales en nuestra relación con Dios, cambios radicales en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida, en las cosas que hacemos a diario. Dios por eso nos permite vivir estas pruebas, porque Dios quiere quitar la venda de nuestros ojos y mostrarnos cosas mejores por las cuales nosotros debemos procurar crecer. Así que, familia, si esos son los propósitos de Dios en medio de la prueba,
¿Qué tal si nosotros aprendemos esa lección y puede ser que la prueba termine antes de lo esperado? Porque sabe que cuando Dios se empeña en lograr algo, no hay quien lo haga retroceder. El Señor va a persistir y la prueba va a durar el tiempo que sea necesario hasta que nosotros comencemos a aprender las lecciones y a generar cambios. Así que, antes de decirle a Dios, Señor, quítame esta prueba, la pregunta que te debes hacer antes de hacer ese reclamo a Dios: estoy aprendiendo la lección, estoy consciente de cuál es el propósito de esta prueba, estoy haciendo los cambios que necesito. Entonces yo pienso que esto no es que solamente Dios va a hacer un milagro. El milagro se hace cuando Dios y tú se unen en las partes que les corresponde. Así que esa es mi pequeña introducción hoy, porque hoy vamos a estar ayunando y vamos a estar orando por todas las peticiones y necesidades. Pero recuerda que toda prueba tiene un propósito y ese propósito está en tu mano poder cumplirlo. Así que piensa qué cambios Dios quiere hacer en tu vida y una vez comiences a generar esos cambios, puede ser que comience a generarse la transformación y la salida de esa prueba. Oramos al Señor para comenzar nuestro tema de hoy, esperando de que, aunque no es un tema muy devocional, hoy vamos a estar analizando algunas cosas de la vida diaria y esperamos ser bendecidos. Oramos al Señor. Padre, gracias porque nos da la oportunidad nuevamente de poder conectarnos con nuestros hermanos. Gracias porque cada día tú tienes un mensaje para darnos a nosotros. Siempre, siempre. Tu silencio a veces nos abruma, pero a veces también cuando nos hablas a menudo nos perturbamos porque nos quieres decir tantas cosas que no queremos oír. Señor, sencillamente transforma nuestra mente, que podamos disfrutar, escuchar tu palabra y que cada mensaje que tengas para nosotros podamos nosotros no solamente decir, oh Señor, qué lindo mensaje me has dado. No, preguntarnos, Señor, este mensaje es para mí y en esto yo tengo que cambiarlo. Así que el Espíritu Santo nuevamente sea nuestro Maestro esta mañana, Señor. Levantamos las manos y bendecimos a nuestros hermanos que se están conectando y los que se van a conectar después. Padre, que sus vidas puedan ser tocadas por tu Santo Espíritu, bendecidas y dirigidas por el Santo Espíritu. Y que, oh Dios, hoy podamos recibir este pan y que nosotros cuando salgamos a la calle hoy para ejercer nuestras diferentes tareas, podamos tener la plenitud de la conciencia de que tú vas con nosotros, que te podamos llevar a la toma de decisiones aún las más pequeñas, tú seas parte integral de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayamos al capítulo de Génesis, capítulo 25 de Génesis. Nos estamos acercando a poder completar las genealogías de Abraham. Aquí tenemos capítulo 25, los descendientes de Abraham y Cetura. Aquellos que estoy segura que han completado años bíblicos en su vida van a saber que después de la muerte de Sara, Abraham no se quedó solo. Esto es algo interesante. La capacidad que tiene una mujer de quedar sola después de la pérdida de su compañero, sea por viudez o sea por divorcio, la mujer tiene una capacidad mucho mayor, el poder prevalecer sola, que
que el hombre. Y esto es algo que Dios declaró cuando hizo a Adán perfecto y todavía no le había hecho a Eva. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es interesante, ¿verdad?, que esa declaración Dios no la hizo acerca de la mujer. Dios no dijo, no es bueno que la mujer esté sola, le voy a hacer una ayuda idónea para ella. Claro, podemos objetar ese pensamiento, no hay problema, pero cuando nosotros analizamos en la vida real cuánta capacidad tiene un hombre masculino, porque la palabra hombre se puso a usar genérico, ¿verdad? Para hombre y mujer, la creación de la humanidad. Pero cuando Dios lo mencionó en el Génesis, no mencionó al hombre genético, sino al varón. No es bueno que el varón, Ish es varón, Isha mujer, el varón esté solo. Dios vio que el hombre masculino necesitaba una compañía, no solamente porque necesitaba sentirse acompañado y tener el calor de una persona al lado, sino alguien que pueda generar y pueda guiar. Yo en ocasiones anteriores he estado explicando acerca de la creación del hombre y la mujer, la gran diferencia, ¿ve? De la manera de los verbos que se utilizan en Génesis capítulo 1, en el capítulo 2 de cómo Dios crea al hombre y a la mujer y las diferencias entre uno y otro, ¿ve? Por ejemplo, cuando Dios va a hacer al hombre en el capítulo de Génesis, capítulo 2, verso 7, usa el verbo yatzar. Yatzar significa hacer una casa de barro. Hacer una casa de barro con las manos. Es lo que significa, es el término que quiere decir yatzar. Crear una casa de barro a manera de alfarero. Y cuando va a hacer a la mujer, Dios utiliza otro verbo, no usa yatzar. Usa baná, que baná significa hacer una columna. ¿Ve? Entonces, el concepto que da Génesis capítulo 2 es el hecho, es como decir hacer una casa. Entonces, el hombre es una casa de barro hecha por las manos de Dios para brindar techo, abrigo, calor, seguridad. Sin embargo, cuando hace la mujer, baná, que significa que ahí está en el versículo 22 del mismo capítulo 2 de Génesis, y de la costilla o del costado, que es la palabra correcta, que exhaló, que Jehová formó del hombre, hizo una mujer. Hizo está en el verbo es baná. Y dice, hizo una mujer. Por lo tanto, el concepto de Dios del matrimonio, cuando lo hace en Génesis capítulo 2, es formar una casa con una columna dentro. Es decir, una casa sin columna no se sostiene. Y eso lo sabemos todos. Una columna sola, usted puede hacer una columna sola. Y es más, y no tiene ni sentido, porque toda columna, el objetivo de una columna es sostener algo. Esa es la razón. Tú no haces una columna por hacerla en el medio de tu patio, ¿con qué sentido? Es decir, todo tiene propósitos. El propósito de una casa es brindar seguridad, abrigo, calor, techo, ¿ve? Protección. Y la columna, el propósito de la columna es sostener esa casa. Ahí vemos la unidad que Dios quería representar en el matrimonio. Que todo tiene un propósito. El propósito de la columna es sostener la casa. El propósito de la casa sostenida por la columna es que la gente habite en ella. Entonces, eso es lo que hace el matrimonio. Y el hombre provee un espacio, un techo, una seguridad, ¿verdad? Un abrigo, calor. Y la mujer es la que lleva el peso de una casa. ¿Ve? Ahora, tú le quitas la columna a la casa se cae sola. Por eso yo he explicado en ocasiones pasadas que cuando el diablo vio que Adán y Eva se separaron, es decir, cuando se trata de explicar de por qué tentó a Eva, pues la gente rápido dice, porque era mujer, porque era débil,
porque era crédula, porque era más fácil, era media tonta, porque era más fácil de tomar de tonta a una mujer que a un hombre. No, no, esa no es la razón. Esas son razones que la gente da por conceptos y prejuicios que se tienen. No, tenemos que ir a la Biblia. Usted nunca conteste algo porque a usted le parece. El concepto es muy claro. El diablo vio la creación de Adán y Eva y la analizó perfectamente. Y vio que hizo al hombre primero. Y escuchó cuando Dios dijo, no, un hombre no puede estar solo. Le tengo que hacer una ayuda idónea. Es como decir, esta casa no se sostiene sola. Le tengo que hacer una ayuda idónea. Que de hecho la palabra ayuda idónea significa eser kenegdo, que significa un socorro, un soporte. Eso es lo que significa, un soporte. Ese eser kenegdo en hebreo está representado por el mástil de un barco o por la columna de una casa. ¿Ve? Entonces Dios le dice, no, yo le tengo que poner a alguien que lo sostenga, porque él solo se va a ir a la deriva, él solo no se va a poder sostener. Entonces Dios vio que el hombre varón, necesita una mujer para que le dé soporte a su vida. No para que... aquí estoy viendo todo lo contrario, que Dios ve en la mujer una fortaleza muy grande en la vida de un hombre. Ella es la que lo sostiene, la que lo dirige, la que lo conduce. Por eso Dios dice que la mujer sabia construye su casa y la mujer necia con sus manos la destruye. Porque la realidad es que quien decide las últimas cosas en la casa, quien tiene el poder de elevar o destruir la casa, es la mujer. La influencia de la mujer sobre los hijos es muy grande. La influencia de una mujer sobre la vida de un hombre es muy grande. Claro, esto puede diferir en algunas culturas donde a la mujer no se le da ningún tipo de propiedad de poder. Pero eso no es propósito divino. Pero Dios sabía la autoridad que le estaba dando a la mujer. Y una mujer... mire, un hombre puede vivir amargado y la mujer puede hacer de la vida de familia, tratar de hacer una vida de paz y de luz. Pero la amargura de una mujer puede traer tanto mal a una casa. ¿Por qué? Porque la influencia de la mujer es muy grande sobre el hombre, sobre los hijos. Entonces, ahí vemos que cuando el diablo vio específicamente cómo Dios creó al hombre y cómo Dios lo creó a la mujer, y escuchó perfectamente cuando dijo que no podía estar solo, porque la mujer era la columna de aquella casa, cuando él va al huerto del Edén y ve a Adán por un lado y a Eva por el otro, él tenía la oportunidad de elegir a cuál de los dos iba a tentar. Y el diablo es muy astuto, es una serpiente astuta. Y él dijo, bueno, ¿para qué voy a derribar la casa si la columna se va a quedar de pie? ¿Qué tal si mejor derribo la columna y la casa se cae sola? Es decir, la razón por la que elige a Eva no era por tonta ni crédula. Era porque si lograba derribar a esa mujer, ese hombre no se iba a quedar solo. Él había puesto su corazón con ella. ¿Ve? Y el diablo usó la astucia de cómo lograr sus objetivos. Y el derribar a la mujer, derribar la columna, la casa se cayó sola. Y todo se cayó solo. ¿Ve? Entonces estamos viendo la importancia que era eso. Abraham ya era muy entrado en años. Sin embargo, decidió buscarse una próxima esposa después de la muerte de Sara. Parece que Abraham tenía muy entendido esto de que yo haré de ti una gran nación y tu descendencia será como la arena de la mar. Porque recuerde que con su primer hijo Ismael habían salido 12 príncipes. Y de Isaac van a salir 12 tribus que todavía no las vemos desarrolladas, pero ya sabemos nosotros con la historia que iban a haber una gran nación a través de Isaac. Bueno, pues hablando conforme con eso y aceptando que no podía estar solo, Abraham buscó otra esposa cuyo nombre es Setura y está en el capítulo 25.
Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Ahí tuvo 6 hijos con Cetura. Y lo interesante es que de todos estos hijos, el que más va a sobresalir en la historia, en el desarrollo, ¿verdad?, de estas generaciones va a ser Madián, porque de ese hijo de Abraham con Cetura, llamado Madián, es que van a salir los madianitas. Interesante. Y en la historia vamos a ver que hubo una batalla contra los madianitas, dirigida por Gedeón en la época de los jueces, porque también se hicieron enemigos del pueblo de Israel. Para que usted vea que, por un lado, los descendientes de Ismael se iban a hacer enemigos del pueblo de Dios, y aún con los descendientes de Isaac, porque la genealogía de los hijos de Dios en Isaac se van a dividir entre Jacob y Esaú, ¿ok? Y los descendientes de Esaú, que van a ser los edomitas de Edom, van a ser enemigos del pueblo de Israel, que viene por la descendencia de Jacob. Y esta enemistad de hermanos, oye, la vamos a ver entre los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, que terminan vendiendo a José por celos. Así que estamos viendo que desde el principio de estas generaciones, la descendencia de los hijos de Dios, por donde Dios va a revelar su gloria en un pueblo, ya viene con problemas familiares, ya viene con defectos de carácter, con envidia entre hermanos. Es decir, la rivalidad entre hermanos es un problema que se generó desde el Edén, con Caín y Abel. Y lo comenzamos a ver por toda la trayectoria. Vimos cómo Noé logró mantener su familia unida con sus 3 hijos. Fíjate que en la familia de Noé no se vio esa rivalidad entre hermanos en muchos años. Cuando lo que ocurrió después del diluvio no fue un problema que hubo entre ellos como hermanos, sino entre un hijo y un padre. Y ahí viene la división, ¿verdad?, de la maldición, que vamos a ver esa maldición muchos años después, cuando le dijo: tú serás siervo de tus hermanos, le dice a Cam, tú serás siervo, tu descendencia va a ser sierva de tus hermanos. Y eso no lo vamos a ver hasta después de Abraham. Pero estamos viendo que esa semillita de rivalidad entre los hermanos sigue corriendo por todas las generaciones de Abraham. Y existe hasta nosotros hoy. Y déjeme decirle que esa rivalidad entre hermanos es algo que muchos padres no le han prestado atención. Los padres, por regla general, cuando sus hijos pelean, que dicen: pues todos los hermanos se pelean, yo también me peleo con mis hermanos, pero en el fondo se quieren. Óyeme, espérate una cosa. ¿Cómo que en el fondo se quieren? Nosotros no nos podemos amar en el fondo. Nosotros nos tenemos que aprender a amar desde la superficie hasta el fondo. Y muchos errores de muchos padres era que cuando los hijos se peleaban, no intervenían. A veces los hijos discutían por un juguete, se lo alaban: mira, mami, mira, mi hijo, deja a tu hermano, déjalo tranquilo. Pero no había una intervención directa. Habían, como decir, regaños, habían amenazas: miren, dejen de pelear, dejen de discutir, porque si no yo voy a sacar la correa y les voy a tener que pegar a los 2. Eso es lo que nosotros decíamos o nos decían. Pero seguía la discusión. No era algo que pusiera sobre aviso a los padres de que cuando escuchaba a los hijos discutir, el padre intervino: un momento, ¿qué está pasando aquí? Que mami, que me quitó esto, o papi me quitó esto. Dame acá. Esto es así.
Aquí yo no voy a permitir ninguna discusión. No, no vamos a mediar esta situación. Entonces, los padres no se volvieron nunca mediadores de las situaciones de sus hijos. Vivían tan ocupados en el trabajo, en las cuestiones de la casa, en las cuestiones de la finca, en las cuestiones de lo que sea, que los padres, incluso conocí padres que promovían la violencia entre medio de sus hijos, y a veces un papá le decía, dale duro, dale, álale el pelo, muérdelo aquí, mira. Y los mismos padres promovían. Y nosotros hemos venido de una generación donde los padres se hicieron de la vista larga, y cuando los fastidiaba, es decir, cuando ya la discusión llegaba a otros límites, es decir, que le sacaba el monstruo al papá, entonces era el padre que mediaba, sacaba un azote, le metía un correazo, le metía una pela a cada uno, y pensaba que con eso estaban resolviendo un problema familiar. Pero nada que ver. Nada que ver. Porque usted estaba como padre sencillamente sacándose una molestia suya del pecho, pero usted no estaba contribuyendo a quitarse esas molestias, quitarle esas espinas en el corazón de sus hijos. Entonces los padres terminaban dando pelas y dando, disciplinando a como ellos les parecía para sacarse una molestia personal. Y de esa manera nunca enseñaron a sus hijos a cómo resolver sus problemas. Aprendieron que tú resuelves los problemas a los puños. Y el que quedó casi que no se puede mover en el piso, ese perdió. Enseñaron a que los hijos, el que gritara más alto y el que dijera más palabras soeces, ese era el que iba a ganar la pelea. Y así se educó esta generación humana, en la que nosotros nos hemos aprendido a perder el respeto con nuestros hermanos. Eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable, que este problema que nació en el Edén siga todavía hasta nosotros. Y el diablo sabe. El diablo sabe que de esa manera logra mantener las familias divididas. ¿Por qué? Porque los padres cometieron el error de no mediar y no enseñarle a sus hijos a cómo resolver sus problemas, hablando, ser un mediador pacificador y poniendo reglas muy, muy fijas de hogar, diciéndole, aquí no le voy a permitir a ninguno de mis hijos ni que se hable mal, ni que se toque, ni que se falten el respeto, ni verbal, ni físicamente. Y que usted tomara decisiones precisas para que eso no ocurriera. Si había que soltar la olla de comida y apagar la olla de comida para ir a intervenir en un problema entre los hijos, usted lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque usted tiene que sembrar y enseñar a sus hijos a amarse, a respetarse y no permitir que este cáncer que ha acabado con las familias, hay gente de adulta que no puede. Ya, el daño es tan grande que hay entre los hermanos. La rivalidad es tan grande que ya de adultos, es decir, lo que los padres nunca lograron hacer, bueno, el Espíritu Santo puede hacerlo. Y hay familias que han decidido vivir distantes porque saben que esa tolerancia nunca se les enseñó, nunca se abonó. Y hay padres que no podrán nunca disfrutar de una reunión con todos los hijos sin que haya una bronca. Es decir, siempre los padres, y nada, tendrán que vivir con eso. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron o enseñaron a sus hijos a vivir en lealtad y paz. Entonces nosotros tenemos que aprender estas lecciones. Voy a pasar un momentito aquí voy a mostrarles un momentito aquí en pantalla. Permítanme aquí. Cerrar un momentito aquí. A ver si puedo abrir. Queda muy pequeño, pero igual. A ver si lo puedo aquí agrandar. Y ustedes lo pueden ver en pantalla. Ok, vamos a ver. Aquí están los hijos de Cetura. Tenemos que esta es la segunda esposa de Abraham.
Vemos aquí los hijos Simran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Ahí están los 6 hijos que tiene Abraham con Cetura. Ok. Los versículos 3 dice, y Joksán engendró a Seba y a Dedán, y aquí los tenemos. Joksán tuvo a Seba y a Dedán, y a su vez Dedán tuvo a Surim, Letusín y Leumín. Después nos dice que Madián tuvo estos 5 hijos, Efa, Efer, Anob, Abida y Elda. ¿Ok? Eso está cuando nosotros hicimos lo de las genealogías, se los enviamos, se los podemos volver a enviar a aquellos que los quieran tener. ¿Por qué estoy poniendo esto, verdad? Para que cuando usted siga leyendo en la Biblia y usted encuentre, ¿verdad? Cuando usted llega a las crónicas y a la historia de los reyes, primera y segunda de crónicas, si usted vaya leyendo los diferentes conflictos y luchas que tuvo los israelitas y el pueblo de Judá y los de Israel cuando se dividieron, ustedes verán que ustedes cuando se encuentren con algunas de estas naciones, porque recuérdense que las naciones llevaban los nombres de sus patriarcas, ustedes puedan ver qué relación habían de esas naciones con los descendientes de Abraham. Estamos viendo que Abraham tiene descendencia por 3 lados. Abraham tiene descendencia, primeramente, vamos a ver si lo puedo abrir aquí. La primera descendencia la va a tener por Ismael. La tenemos aquí. Aquí tenemos la descendencia de... Por Agar tienen a Ismael y aquí están las 12 tribus que salen por Ismael. No voy a dar mucho a Ismael porque mañana vamos a hablar un poquito más de Ismael. Dice que vivió 137 años y aquí están todos los hijos de él, ¿ok? Más una hija que era Malaat o Basemat, ¿ok? Que con esa hija se casó Esaú. Con una hija de Ismael se casó Esaú, uno de los hijos de Isaac. Interesante. Y específicamente la Biblia dice que esa muchacha, Basemat, era hermana de Nebaiot, que es el primer hijo de Ismael, Nebaiot. Ok. Después vemos aquí los hijos por Sara, la descendencia que es la que tengo aquí en el medio. La descendencia de Sara, que aquí tenemos vamos a ver aquí primero, de Isaac tiene a Esaú, y aquí está toda la descendencia. Tuvo 3 esposas, Ada, Basemat y Aloyama, y cada una de ellas tuvo sus hijos. Y por acá tenemos entonces a la descendencia de Isaac con Jacob. Aquí tengo a Jacob con sus dos esposas y sus concubinas, Lea, Raquel, Bilha y Silpa, con sus diferentes hijos, ¿ok? Que ahí están las 12 tribus de Israel. Y estamos aquí ahora con Cetura. Vamos a abrir la pantalla aquí un momentito nuevamente para que ustedes lo puedan tener. Ok. ¿Qué es lo otro que quiero mencionar con respecto a eso? Bueno, llevando esto a nuestra vida cotidiana, no decimos que está mal que Abraham se haya casado. Si tenía las fuerzas, pues parece que sí, tenía las fuerzas de tener otra esposa y tener 6 hijos y que esos hijos tuvieran hijos y ver nietos. Dice el versículo 5, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Es decir, que a pesar de que sí tuvo su esposa, tuvo sus hijos, no los crió cerca de Isaac,
los mandó lejos a la tierra oriental. Interesante, esto es un dato muy interesante. Él no quería que sus otros hijos intervinieran en la vida y en las dones y posesiones que le había dado a Isaac. Es decir, que marcó una diferencia entre estos hijos. Y dice en el versículo 7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael. Fíjate que los actos fúnebres fueron dirigidos por sus dos primeros hijos, Isaac e Ismael. Sus hijos los sepultaron en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió que después de su muerte, después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve, que fue el pozo donde Agar se encontró con Dios por primera vez. Es interesante, y eso queda ahí en Berseba. Por lo tanto, aquí vamos a ir cerrando lo que quiero mencionar y educar en la mañana de hoy. Algunos de los problemas que tienen las personas en esto de la vida matrimonial. La vida matrimonial, Dios no es que Dios le prohíba a la gente que si enviudece o verdad o se divorció por las causas que la verdad, que así la Biblia entiende cuando el pacto matrimonial se rompe. Dios no prohíbe que las personas se casen otra vez, no. Dios le da la oportunidad a que las personas puedan rehacer sus vidas en nuevos matrimonios. Sin embargo, yo quiero decirle que nuevos matrimonios aumenta la responsabilidad de la unidad familiar, porque cuando tú te casas nuevamente, tú no te casas con esa persona, tú te casas con su familia. Y más si tienes familia, ya tenías una familia hecha y ahora te casas y vas a hacer una nueva familia con esta persona donde vas a tener nuevos hijos. Yo creo que se requiere mucha dirección divina y mucha sabiduría cuando tú vas a hacer una nueva familia con otra persona, de cómo tú vas a hacer un enlace entre tu primera familia y tu próxima familia. Y aún más que hay personas que se aventuran a tener terceras y cuartas familias. Bueno, los hombres tienen la tendencia de hacer muy fácilmente muchas familias. Un hombre puede tener 4, 5, 6 esposas. Hay mujeres muy aventureras que han hecho eso, pero eso más bien lo vemos. Yo la pregunta que me hago, ¿puede un hombre, además de hacer familia, tiene la capacidad de no solamente tener nuevas familias y nuevos hijos, tendrá la capacidad de hacer enlaces entre ellos? ¿Poder hacer un enlace positivo entre una familia y otra? No es que Dios lo prohíba, pero las personas cuando toman esas decisiones deben entender de que tienen una responsabilidad, suman a su responsabilidad familiar. Entre las bendiciones que Dios le dio a Abraham, hemos visto a través de la historia que hemos hecho acerca de la genealogía de Abraham, los errores cometidos por Abraham con respecto a su paternidad. Primero, errores con su fe. ¿Ve? Errores con su fe que la tuvo que pagar por una prueba muy dura que Dios le hizo vivir con Isaac. Pero otros están los errores que medíamos como padres, como esposos, en nuestras otras decisiones de familia. Y aquí no veo a Abraham haciendo buenos enlaces. Es posible que
de hecho, lo acabo de ver, el hecho de que Ismael e Isaac se unieran para darle la sepultura a su padre, ahí en la cueva de Macpela, veo que entre ellos, aunque hubo una rivalidad, y entre sus generaciones la hubo y la hay y la habrá, vi como una mediación entre ellos para que juntos, ya Isaac ya estaba casado con Rebeca, Ismael también tenía su familia, se unieron para darle sepultura a su padre. Fíjate que no veo que los hijos de Cetura estuvieron allí, más bien veo cómo Abraham hizo que estos muchachos se mantuvieran alejados de Isaac. Y no hubo una mediación entre, ¿cómo decir?, una buena relación entre estos hermanos que ya eran muchos, ya eran Ismael, eran Isaac y estos 6. Es decir, si vamos a ver hijos como tal que tuvo Abraham, pudiéramos decir que tuvo 8 hijos. Los 6 que tuvo con Cetura, el que tuvo con Sara y el que tuvo con Agar. 8 hijos. Claro, el que va a la cabeza de la primogenitura, el que va a la cabeza de la bendición, es Isaac. Pero vamos a ver cómo estos hijos de Cetura, que también son descendientes de Abraham, y usted va a notar que ahora cuando usted estudia la historia de lo que pasa en el Medio Oriente, usted no sabe que todas estas naciones atribuyen que son hijos de Abraham, y son hijos de Abraham. Ellos también se encuentran que son descendientes de la promesa y de la bendición que Dios le dio, que te haré de ti una nación grande y serán como las estrellas de los cielos y la arena de la mar. Bueno, pues usted no piense que todo eso vino de Isaac. Toda esa numerosa descendencia de Abraham viene no solamente de Isaac, viene de Ismael, viene de los hijos de Cetura, viene de Simrán y de Joxán y de Medán y Madián, Isbac y Súa. Es decir, cuando usted ahora tenga su conocimiento histórico, bíblico, con respecto a cuán grandes son las naciones que vienen de Abraham, usted no solamente piensa en la nación judía. Claro, ellos se amparan de que son los descendientes del hijo de la promesa, que es Isaac. Pero cuando dijo Dios, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pues créame que son muchas las naciones de la tierra que nacen de Abraham. Muchas las naciones de la tierra. Aquí el problema es que si Abraham cometió un error de paternidad, primero, desobedeciendo la voz de Dios y no esperando el tiempo de Dios para tener el hijo de la promesa, y si después en su vejez no pudo vivir una vejez solito, es decir, déjame disfrutar mi hijo y los hijos de mi hijo, sino que Abraham dijo, bueno, pues ya estoy viejito, pero todavía quisiera una compañía y quiero tener otra esposa y voy a tener otros hijos. Yo quiero decirte que aquí van las consecuencias de buscar esos otros hijos. Yo le voy a decir, esto es lo que yo creo, esto no lo dice la Biblia, esto no lo dice, bueno, no lo he leído en ningún libro especial, esto lo pienso yo. Una cosa es lo que Dios tiene programado para mí y otras cosas son las que yo le añado al programa de Dios. Liz Enid Polanco piensa que cuando Dios pensó en hacer una nación de Abraham, solo pensó en Isaac. Es decir, en el plan de Dios no estaba Ismael y no estaban los hijos de Cetura. Esas son las decisiones que con libertad Dios le permite a los hombres tomar, porque Dios nos dio libre albedrío y Dios respeta nuestras decisiones. Ismael no estaba en el panorama de Dios. Esa fue la idea de Sara para ayudar a Dios a tener un hijo. Cetura es un capricho, porque ya tenía que tener tenía más de 100 años, porque imagínate, a los 100 años tuvo ¿a quién? A Isaac, perdón. A los 100 años tuvo a Isaac. Isaac se casa con Rebeca a los 40 años, tenía 40 años cuando él manda a buscar a Rebeca y se casa con Rebeca, pues ya tenía que tener 140 años. A los 140 años,
Abraham podía estar solito allí con toda la gente y los siervos que tenía. Pero vamos a decir que después que este muchacho se casa a los 140 años, él dice, bueno, déjame casarme. Dura 175 años. Así que 35 años después, en esos próximos 35, Abraham toma la decisión de casarse y tener 6 hijos. Yo entiendo, pero eso en lo personal. Yo pienso que eso fue una decisión humana de Abraham, de la cual Dios le permitió tener. Pero no creo que era plan de Dios. Yo creo que Dios buscaba hacer de Abraham una nación pura, como lo que Dios quiere hacer una nación santa, un pueblo escogido. Los antes y después de Isaac fueron decisiones personales. ¿Y sabes qué? Dios respeta tus decisiones personales, sea que las tomas correctas o sea que las tomas en manera incorrecta. Pero Dios sabe y tú debes saber que tú asumirás las responsabilidades de esas consecuencias. Para mi manera de ver, los planes de Dios, que siempre son mejores, a veces se tardan más que los nuestros, pero siempre son mejores. Si nosotros fuéramos capaces de un momento dado decirle, Señor, renuncio a mi facultad de decidir, como hizo Esther cuando le dijo a Gai, elige lo que tú quieras. Y le dijo, bueno, aquí la persona que mejor conoce el gusto del rey eres tú. Yo me voy a dejar llevar por ti. Elígeme la ropa y la indumentaria y todas las decoraciones que yo me tengo que poner para ir al rey. Fíjate que Esther renunció a su poder y autoridad y a su derecho de elegir la ropa, la joya, como ella quería presentarse. Esa era la libertad, el gusto de esa mujer. Fíjate que esa mujer fue muy astuta y supo que Hegai era el hombre que preparaba a las mujeres y conocía perfectamente el gusto del rey. Si alguien conocía el gusto del rey, era Hegai. Cuando nosotros le dejamos al Espíritu Santo que Él nos dirija para tomar decisiones, créame que el Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a tomar las decisiones que agradan al rey. ¿Por qué? Porque lo conoce muy bien. Y aun cuando Dios nos da la facultad, aquí vamos a ver en la historia cómo estos 6 hijos que tiene Abraham con Cetura fueron un dolor de cabeza para los hijos, para la descendencia de Isaac. Un terrible dolor de cabeza, porque los hostigaron, los sometieron, les robaron, les enseñaron a adorar otros ídolos. Fue terrible. ¿Y de dónde nacen? De su propia familia. Así que lección para hoy, para aprender, familia, que en la libertad que Dios te da, por si te quedas solo, viudo, divorciado, divorciada, de tu poder rehacer tu vida otra vez. Sé muy cuidadoso en la manera que eliges a tu próxima pareja, cómo vas a educar y hacer la coyuntura entre los hijos de esa persona y tuyo, o de la nueva familia que tú quieres realizar. Pregúntale a Dios si esa es su voluntad, si eso es parte del plan de Dios para ti. Asegúrate que la decisión que tú estés tomando corre dentro del plan que Dios ideó para ti desde la fundación del mundo. Y si es plan de Dios, entonces dile al Señor que te dé la sabiduría para tú mantener la unidad y la integridad familiar de ambas familias. Y no te pase como al patriarca Abraham, que quiso cumplir la promesa de tener una descendencia como la arena del mar y la estrella de los cielos, pero a fuerza de guerra y de rivalidad. Así no se cumplen los propósitos divinos. Busca mejores maneras de poder cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Oramos al Señor en esta hora y despedimos nuestra transmisión de A Solas con Dios. Padre Santo y bueno, gracias por crear la familia.
La familia es lo más sagrado que tú has creado y donde tú quieres manifestar tu gloria y tus propósitos. Perdónanos las veces que tomamos decisiones apresuradas, basadas en nuestras necesidades y deseos personales, y no las hemos confiado ni las hemos puesto en tus manos. Que estas lecciones que estamos aprendiendo de la vida de Abraham y su descendencia, podamos aplicarla a nuestra vida diaria, Señor. Que aun cuando podemos reconocer que tenemos necesidades y el derecho de poder suplir esas necesidades, que no busquemos satisfacerlas a nuestra manera, bajo la perspectiva personal y egoísta nuestra. Que podamos tener una visión más amplia de cómo pueden redundar nuestras decisiones en la vida de otros o afectar a nuestras propias familias. Ayúdanos, Señor, a buscar tu dirección en cada decisión de nuestra vida y que podamos aprender a vivir bajo el propósito divino y no el nuestro. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que está escuchando esta transmisión y a aquellos que la van a escuchar posteriormente. Y que, oh Dios, podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, gracias por haberme dado la oportunidad de una vez más poder haber estado con ustedes en A Solas con Dios. Esperando que este tema haya sido de bendición. Compártalo, por favor. De esa manera nos convertimos en los ángeles del cielo que van llevando el evangelio a todas partes. Así que comparta esta transmisión. Esperamos que haya sido de bendición para todos. Estuvo contigo Liz Enid Polanco con el propósito de llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Feliz día, miércoles de ayuno y oración, y que Dios nos bendiga a todos.